Como siempre, los jueves Sara Simón y Elías Acosta nos ayudan a hacerle una revisión a lo que está pasando en el mundo. Saludos, Sara. Hola, muy buenos días, Altagracia. Un placer estar con vosotros de nuevo. Hola, Elías. Hola, Altagracia. Cuéntenos qué ha pasado en el mundo y cómo lo vemos. Pues esta semana muy pendientes de Brasil. La actualidad internacional pasa por Brasil y es que ayer un tribunal de apelación ratificó la condena al expresidente Lula. Los tres jueces consideraron que el exmandatario habría recibido más de $1 billón de la constructora OAS dentro de la trama de corrupción de Petrobras e incluso recomendaron ampliar la condena a 12 años de prisión. Lula, por su parte, dice que es inocente y que toda esta campaña forma parte de intereses políticos que intentan evitar que vuelva a presentarse a la presidencia de Brasil, y es que su partido le nombró como candidato a la presidencia en estos comicios de 2018, pero esta sentencia podría alejar sus planes presidenciales a pesar de que todas las encuestas le dan como favorito. Brasil dividido, fuertes manifestaciones en apoyo a Lula. Elíades, me gustaría preguntarte si coincides con esos que dicen que estas situaciones políticas, judiciales que estamos viendo forman parte de una nueva estrategia, de que el Poder Judicial, junto con los servicios de inteligencia y los poderes mediáticos, serían los nuevos golpes de Estado del siglo XXI. Y más allá de lo que pase con Lula, si en una nueva apelación podrá demostrar su inocencia o no, ¿qué reflexión haces acerca de la falta de liderazgos en América Latina? Su partido ha dicho que no valora otro candidato, que no se plantea otro candidato. Vemos a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, a Evo Morales, a Rafael Correa. ¿Qué está pasando con la izquierda latinoamericana que le falta encontrar nuevos líderes en sus filas? Bueno, Sara, una pregunta muy interesante que tiene muchos matices. La izquierda en América Latina aprendió a ganar elecciones. Ya no se le puede derrotar en la lid electoral. Aprendió a cambiar constituciones moribundas. Ya no se le puede utilizar el mecanismo de controlarla a través de las constituciones. Ahora se está aplicando el mecanismo de golpe suave, de fraude suave, como en Honduras, y se está aplicando también lo que se llama en inglés lawfare, que es precisamente la judicialización de la política. O sea, utilizar la corrupción como una herramienta geopolítica y de control interno de los países, porque va dirigida, y aquí la doble moral, sobre todo a las figuras polémicas o que no son aceptadas por el sistema de dominación. Si nosotros vemos la situación de Macri, que ha salido en los papeles de Panamá, los papeles de Paraíso, no pasa nada. Si vemos la situación de Temer, que además se sabe cuánto le dio a cada senador para blindarse ante las acusaciones de corrupción, no pasa nada. Si vemos el caso de México o de Colombia, que también está vinculada con Odebrecht, no pasa nada. Pero en el caso de Dilma Rousseff, 52 millones de personas votaron por ella y sin embargo no está en la presidencia. Y el caso de Lula, candidato mayoritario, no le han podido probar una acusación. Estamos ante un hecho de que es una barbaridad judicial, pero que han politizado la justicia. Bueno, en el caso de Lula es curioso la condena. Sí. La condena establece que es corrupción pasiva. Eso es muy interesante. Y la palabra pasiva implica que el actor no participó. Exacto. Por lo tanto, y sin embargo, lo están condenando a 12 años, fíjense, 12 años e inhabilitación política por algo que se supone que iba a hacer, pero no hizo. Eso es una aberración jurídica. La sentencia lo dice. Lo dice. Entonces, fíjate, estamos ante una situación en la cual este es el nuevo terreno de batalla entre las fuerzas progresistas y reaccionarias. Habrá que aprender también a ganar en ese terreno. Pero hay que tener una actitud crítica también hacia esa nueva izquierda latinoamericana que nos esperanzó a todos, y es la aparente incapacidad de renovarse. O sea, usted no entiende que Evo Morales tenga una década en el poder y que el partido no haya podido generar un liderazgo alterno. Bueno, eso es un problema mundial, fíjate, hay una decadencia del liderazgo universal. La reina Isabel, ¿cuántos años tiene? No, pero ella no le elige a nadie. No, pero está ahí, es un líder. Es un líder. Es Ella no la elige, ella nació reina. Bueno, y a la Merkel, ¿qué edad tiene?
¿Y qué edad tienen otros presidentes y otros líderes? Yo creo que hay un crack del liderazgo, hay una pérdida de renovación del liderazgo en este país, está viéndose a las claras, y que es un problema que se tiene que asumir. Ahora, lo que sí está claro que cuando no hay relevo preparado, tú tienes dos caminos. O te retiras de la política y dejas que pase lo que pase, o sigues dando la batalla hasta el final, en lo que se prepara el relevo. No prepararon un relevo, mal hecho. No fueron capaces de formar cuadros, mal hecho. Pero hoy por hoy son las figuras que capitalizan, por decir, el apoyo interno de una buena parte de la población por esas ideas que defienden. No quiero sacarlo del orden que tenemos, pero me gustaría la opinión de ambos sobre los dos fenómenos en términos de liderazgo que son Macron y el canadiense Trudeau, que vienen como de mundos distintos, pero como con el mismo uniforme. Claro. Mira, interesante, fenómeno, cada cierto tiempo aparecen relevos que son esperanzadores porque a pesar de que quizás uno no coincida con todas sus opiniones, pero sí le inyectan, como Obama le inyectó sangre joven a la política norteamericana y mundial, le inyectan un ímpetu, le inyectan una pasión que uno echa de menos en la política actual, que es tan sosa y que es tan decadente en muchos aspectos. Yo creo que también hay líderes de izquierda, jóvenes, gente. Lo que hay es que dejarlo llegar también, porque se le empieza a hacer la guerra, por ejemplo, la guerra que se le ha hecho a Pablo Iglesias en España, que es una guerra sucia y que es una guerra que vive estigmatizando a la gente que vive. Pero es que los medios de comunicación te ponen la agenda. Yo ayer le ponía a un grupo de estudiantes una tarea, aquí le decía a los estudiantes, nosotros tenemos un partido en el poder que es el PLD, que está en el poder virtualmente desde el 96. Cuando uno veía los periódicos ayer, todas las noticias de primera plana se referían a una situación en el Partido Revolucionario Moderno en aspectos negativos. O sea que si tú ves los periódicos dominicanos de ayer, todos te decían que el PRM, que puede ser que sea verdad, pero es rara tanta coincidencia en los periódicos, la primaria interna está destruyendo. Cuando yo veo esa unanimidad, cuando yo veo esa coincidencia rara o esa unanimidad, yo digo que detrás hay un talking point de alguien que lo está circulando y que hay que cumplirlo. Bueno, vamos a continuar, Sara, desde España. ¿Cuáles son las otras novedades? Sí, ahora te comento. En cuanto a los casos que dices, yo creo que Macron y Trudeau precisamente encarnan esos liderazgos hechos para los medios de comunicación que estabais conversando, Precisamente esa unanimidad de los medios de comunicación en alabar a las figuras, creo que son líderes hechos para los medios de comunicación, todo muy medido y muy mediático. Aquí en España lo estamos viendo con Albert Rivera, que sería el candidato joven que los medios quieren, digamos, ¿no? Entonces ahí habría que reflexionar. Bueno, el presidente de México le dicen el presidente de Televisa. No, y son políticos jóvenes con ideas viejas. Eso también hay que decir. En el caso de Trudeau hay que decir que tiene diferencia con respecto a los otros. Porque viene de un padre. Y de una tradición. Y viene de una tradición política que fue capaz, su padre, por ejemplo, de ir a Cuba cuando Cuba estaba bloqueada y de ser amigo de Fidel Castro. Y el Trudeau hizo muchas, igual que Olof Palme en su momento, fueron ejemplos. Y el chisme del día, la renuncia del economista líder del Fondo Monetario Internacional. Hoy hay una declaración interesantísima de Dominique Lagarde. Vamos, ¿cómo se ve esto? Pues efectivamente esa es otra de las noticias que está acopando los medios internacionales después de que el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dijese en una entrevista en el Wall Street Journal que el organismo internacional habría modificado los criterios de uno de sus principales informes que habrían perjudicado a Chile durante los mandatos de la socialista Michelle Bachelet con intencionalidad política. Ese es un informe que lanza anualmente el Banco Mundial en el que se clasifican a las economías de los países midiendo el entorno más favorable o menos favorable para emprender negocios. Michelle Bachelet ha pedido una investigación y el Banco Mundial ha desacreditado a ese economista en jefe que ha hecho esas polémicas declaraciones, pero ha dicho que van a hacer esa investigación. Pero más allá de lo que la investigación revele de dimisiones, etcétera, etcétera, ¿qué daño se le ha podido hacer a la economía chilena e incluso qué interferencias ha podido tener en la democracia de Chile? Por ahí me gustaría que nos hicieses una reflexión, Elías, si de alguna manera se puede resarcir el daño que ha sufrido Chile y qué credibilidad
va a tener a partir de ahora un organismo como el Banco Mundial? Mira, en política no hay marcha atrás para estas cosas. Lamentablemente, aunque esté muy evidente la manipulación de la opinión pública chilena a la hora de votar, ahí no va a haber rectificación interna. No se le va a dar el poder a la Bachelet ni se va a ir a elecciones nuevas. Eso lo hemos visto en otros casos, donde también en América Latina se ha evidenciado un mal manejo, una situación. En Honduras ahora mismo lo estamos viendo y sin embargo no rectifican, alegando razones hasta constitucionales. Ahora, ¿cómo puede un organismo internacional influir sobre la votación de un país determinado? Esto es un ejemplo, y es un ejemplo que ha revelado cómo funciona el sistema. ¿Es la primera vez que el Banco Mundial hace esto? Claro que no. ¿Es la primera vez que influye sobre elecciones en un país? Yo recuerdo aquella crisis que provocó Soros, que le costó el primer ministro, era primer ministro Mahathir de Malasia, y sencillamente le hizo una crisis económica artificial, una situación de desplome de los mercados, y logró inmediatamente la renuncia del primer ministro. O sea, un hombre poderoso, riquísimo, en su oficina en Nueva York, en su aire acondicionado tranquilo, puede cambiar el destino de millones de personas en un país remoto. Y eso es lo peligroso, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de respeto al voto y estamos hablando de la libertad de votar. Pero lo que estamos viendo es cómo se manipula. Hoy en la mañana en CNN a mí me asombró ver a Javier Serviá criticar al gobierno de Venezuela porque según él está politizando la economía. Desde el siglo XVIII hay algo en este mundo que se llama economía política. De los cuales Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx fueron 3 ejemplos. Entonces, si este señor, que es líder de opinión en CNN, nos está diciendo que no hay ningún nexo entre economía y política, apaga y vámonos. Porque lo que está demostrándose con cosas como la del Banco Mundial es que la economía está decidiendo la política y esto ha ocurrido siempre en sociedades. Y si la economía no decide la política decide la economía, porque ¿quién toma las decisiones de la economía? ¿Y a quién representan los políticos que están en el cargo si no a fuerzas económicas? Es una urdimbre que no se puede separar. Ahora, en el caso de Chile, la Bachelet, y es muy, muy importante el efecto que esto pueda tener, más allá de los resultados electorales en la propia sociedad chilena. Los mecanismos de dominio y de control aquí se han transparentado. La importancia estratégica hacia el futuro que tiene es la posibilidad de usar ese ejemplo y poner en duda muchas de las estadísticas con las que nos hacen inclinar hacia un lado u otro de la balanza política. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile, pero tenemos más perspectiva del mundo. Pues sí, también muy pendientes de lo que ha pasado o está pasando en estos momentos en Turquía y en Siria, y es que el presidente de Turquía inició una fuerte ofensiva contra el cantón de Afrin, un enclave kurdo en el noreste sirio. A pesar de los llamamientos de Francia y Estados Unidos a que cese la agresión por miedo a una crisis humanitaria, el presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho que va a continuar hasta la victoria, y es que para Turquía esta operación es de vital importancia. Considera que Estados Unidos está formando un ejército terrorista turco en sus fronteras. Así han interpretado la decisión de la coalición internacional contra ISIS, encabezada por Estados Unidos, de formar una guardia para luchar contra los yihadistas que huyan de las antiguas capitales de Mosul y Raqqa. Considera esa guardia estaría formada mayormente por militantes turcos, por militantes kurdos que los turcos consideran terroristas. Tras unas jornadas de fuertes agresiones, hemos visto cómo los turcos pueden enzarzarse en un conflicto importante contra una fuerza militar entrenada desde hace años por el Pentágono, y los americanos han dicho que no van a dejar Siria, que consideran un enclave estratégico, entre otras cosas, para impedir que Irán fortalezca su presencia en el país. Elíade, sé que este conflicto es complicado y que intervienen varios actores, pero me gustaría que nos explicases las claves para entender esta confrontación que viene desde hace tiempo entre los turcos y los kurdos. Y también si nos dijeses si consideras que este conflicto de alguna manera escenifica los enfrentamientos en el seno de la OTAN al que pertenecen tanto Turquía como Estados Unidos. Bueno, Sara, es un conflicto histórico, largo. Aquí hemos dicho siempre que para entender el presente hay que ir a la historia y ver cómo, por ejemplo, que en un momento determinado los imperios
coloniales dividieron Kurdistán en cuatro pedazos. Le dieron un pedazo a Irán, un pedazo a Irak, un pedazo a Siria y un pedazo a Turquía. Estamos hablando de que ese es un pueblo que tiene 16 millones de personas. Pues fíjate, los catalanes le hemos dado toda la importancia que tiene la crisis, pero estamos hablando en Cataluña de 5 millones de personas aproximadamente. Y hay 16 millones de personas que están reclamando una cosa tan sencilla como reunirse y tener su espacio y tener su pueblo. Y hay que decir que los kurdos tienen una cultura, un idioma milenario. Y que además han demostrado una tenacidad. Yo vi ayer una señora de 67 años, kurda, cerca del frente, esperando la invasión turca, con un AK-47 en la mano. Y a su alrededor habían todas personas mayores, jovencitos, mujeres, armados. Cuando un pueblo entero se alista en una causa, uno tiene que respetar y ver qué está pasando ahí. Entonces, ¿Turquía dónde está invadiendo? Turquía está invadiendo Siria. Ese territorio donde se está peleando es territorio sirio. ¿Por qué razón Turquía se considera con derecho de invadir el territorio vecino? Pero además, ¿por qué la reacción internacional? Porque acuérdate que cuando la guerra Irán-Irak, la actitud de todo Occidente fue defender a los kurdos frente a Saddam Hussein. No, es que se usa, mira. Entonces, en ese momento había que defender a los kurdos. Los kurdos buenos y los kurdos malos. Entonces ahora hay kurdos buenos y kurdos malos. Exactamente. La gran crítica que se le hace a los movimientos kurdos aquí es que creyeron ciegamente en las promesas norteamericanas y pensaron que apoyando la lucha contra el Estado Islámico del lado norteamericano iban a tener un reconocimiento. Ahora se han lavado las manos y están sometidos al genocidio turco. Ayer bombardearon una mezquita y hubo una cantidad de muertos de personas civiles que estaban rezando. Quiere decir, estamos viendo además un régimen como el de Erdogan, que es un régimen autoritario y que está, por supuesto, en el seno de la OTAN creando también dificultades entre sus miembros. Así que hay que estar muy pendiente de la situación, que es extremadamente peligrosa. Bueno, pero esto demuestra que frente a las mismas situaciones los actores políticos actúan según sus intereses. A pura conveniencia. Así es. Bueno, pues gracias a Sara. Si tienes algún otro tema. No, aquí terminamos. No, se me ha pasado un poquito la conexión, pero no sé si Elías ha hecho una reflexión acerca del papel de Rusia dentro de ese conflicto con los kurdos. No, pero esa es la dimensión geopolítica del conflicto. ¿Sí? Ahí están los intereses rusos, iraníes, los intereses turcos, norteamericanos de la OTAN, y son los que están en ese conflicto. Nada más en términos de idioma, ahí se está hablando árabe, parsi, turco, ruso, nada más en términos de inglés, ahí no hay manera de entenderse de ninguna manera. No, una torre de Babel. Nadie se entiende. Gracias a Sara, gracias a Elías por estos aportes para que entendamos lo que está pasando en el mundo.